Mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años y para mí fue una sorpresa muy grande. Nací el 12 de febrero de 1923. Casi no tuve novios. Tuve 13 hijos. ¿Cómo conoció a su esposo? En el templo. Él estuvo en el seminario 7 años. Diario íbamos al rosario. Pero como mi papá era tan delicado, no me dejaba salir sola a ninguna parte. Le decían el maestro. Mi mamá no sabía hacer qué hacer. Yo era la que llevaba la batuta. Hay vidas que son un libro abierto, páginas escritas con amor, sacrificio y una fe inquebrantable. La de Estelita Vargas, viuda de Hernández, es una de ellas. Nacida en 1923 en un México muy distinto al de hoy, Estelita llegó a este mundo cuando la radio era una novedad, cuando las familias se reunían alrededor de una mesa sin prisa y cuando la palabra de Dios era el centro del hogar. 100 años después, ella sigue aquí, con la memoria viva y el corazón lleno de gratitud. Su testimonio no está escrito en titulares ni en libros de historia, pero vale tanto como cualquiera de ellos, porque Estelita eligió el camino más hermoso y más exigente, formar una familia. Lo hizo de la mano de su esposo, unida a él por el sacramento del matrimonio, construyendo juntos un hogar feliz del que brotaron 13 hijos, 13 vidas a las que les transmitió lo más valioso que una madre puede dar, la fe y el amor a Dios. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. No, con mucho gusto los recibo, con los brazos abiertos. Compártanos cuál es su nombre y cuántos años tiene. Tengo 100 años y me llamo Estela Vargas, viuda de Hernández, a sus órdenes. ¿Cómo se siente esta gracia que Dios le ha dado de haber cumplido 100 años? Pues muy agradecida con Papá Dios por tantas experiencias que he tenido en mi vida, buenas y malas, pero con mucho agradecimiento. ¿Algún día se imaginó tener este regalo, cumplir un siglo de vida? No, ¿No? nunca me imaginé que iba a vivir tantos años. ¿Qué sintió ese día en el que se despertó y dijo, 100 años estoy cumpliendo? Pues de momento yo no sentí ninguna emoción ni nada. Después ya, pues le di gracias a Papá Dios, ¿verdad? Y agradeciéndole pues el tiempo que he tenido de vida. Espero no haberlo ofendido. ¿Cómo se siente de salud? Bien, bendito sea Dios. Gracias a Dios, casi nunca estuve enferma así de decir que ya me veía en estado de muerte, no. Enfermedades normales. En sus 100 años de vida que ha cumplido, ¿cuál es un día de usted? ¿Qué realiza ahorita? ¿Qué la mantiene también con este amor que transmite, con esa paz? ¿Qué es lo que hace usted cada día? Pues cada día darle gracias a Papá Dios que me deja amanecer, ¿verdad? Y pedir por toda mi familia y pues por las personas que me rodean, ¿verdad? ¿La oración es importante en su vida? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque tengo que dar gracias a Papá Dios, ¿verdad? De que cada día me ha dejado vivir un día más. Y ahorita tengo ya 100 años. ¿Qué le dijeron sus hijos, su familia? ¿Cómo vivió este aniversario de sus 100 años? Muy contenta, con muchas felicitaciones, ¿verdad? ¿Cómo Sí. le celebraron Y los mucho 100 años? agradecimiento para Papá Dios por todo lo que me dio este día y gracias por todas las amistades que estoy rodeada de ellas, que han sido muy queridas para mí todas, ¿verdad? ¿Cómo le festejaron sus 100 años? Pues con mucho gusto, pues traer la música y hubo música y pues regalitos y todo eso. ¿Cómo se sintió de ver a su familia reunida? Fue un día más normal, por ejemplo, en ocasiones así, ¿verdad? Que toda la familia se reúne. Y tiene ya su familia, que es numerosa, recuerda que nos pueda decir cuántos hijos tiene, cuántos nietos, bisnietos, aproximadamente. Ay, ¿Cuántos hijos tuvo? tuve 13 hijos, se me murieron 3, ¿verdad? Uno ya de 50 años, se murió al último, hasta ahorita.
Y platíquenos también cómo recuerda su infancia. Háblenos de su mamá, de su papá. Afortunadamente, desafortunadamente, pues, más bien, no tuve la dicha de poder seguir pronunciando el nombre de madre, porque yo quedé huérfanita a los 8 años de mamá. Y para mí, pues, me hizo mucha falta no poder producir toda mi vida desde entonces el nombre de mamá, ¿verdad? ¿Quién estuvo a su cargo? Mi papá y mi familia, que como la familia era muy numerosa, les repartieron una casa grande que tenían, dándoles su parte a cada quien del terreno que tenía la casa. Pues viví al calor de mis primas y de mis tíos y todo, que siempre tuve muchas atenciones con ellos porque me veían que ya yo era solita ya, ¿verdad? Porque no más tenía mi papá, pero pues mi papá, como era un señor que tenía varios amigos, pues se reunía con ellos y todo eso, y a mí me dejaba pues en mi casa, pues según él, encerrada, pero la casa se comunicaba todas las de mis primas con las de nosotros. Si queríamos, pues todo por el patio de mero adentro, todos se comunicaban. ¿En dónde vivía? ¿En dónde nació? Espaldas del templo de San Antonio, porque desde ahí fue casa desde mis papás. Tenían su casa a espaldas del templo. En el barrio de Guadalajara, barrios antiguos. Sí, el barrio del templo de San Antonio, ¿A qué cerca de la colonia moderna. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papá, pues tenía varios negocios y así, chicos, ¿verdad? Y de eso vivíamos, ¿verdad? ¿Tenía algún oficio su papá? Sí. ¿Qué oficio tenía? Peluquero. ¿Lo recuerda usted a él verlo trabajar? Sí, en su negocio que tenía más peluquerías, ¿verdad? De él. Ajá. Que trabajaban las personas. ¿Recuerda el nombre de las peluquerías de su papá? No tenía nombre. No tenía nombre. ¿Cómo lo conocían a él? Le decían el maestro. ¿Y recuerda a qué se dedicaba su mamá? ¿Qué era lo que hacía? Mi mamá, desgraciadamente, acabando de salir casi del colegio, porque ella fue huérfanita, y cuando quedó huérfanita de papá y mamá, y entonces a ella la internaron desde chica, y la hermana más grande la recogió porque ella salió y sus padrinos la recogieron y se casó estando con sus padrinos. Entonces, cuando mi mamá salió del colegio porque estaba internada, la recogieron su hermana mayor, conoció a mi papá y se casó. ¿Cómo fue que se casaron? ¿Qué sucedió antes de que se casaran sus papás? Cuando se conocieron ellos. ¿Se la robó su papá o qué le platican? No, no se la robó. ¿No? Se casó como debe ser. Mi mamá se crió en el colegio, era muy preparada. Ella sabía tocar el piano, ella sabía pues de cultura general y pues a la enseñanza de antes, ¿verdad? Las costumbres de antes. Así vivían. ¿Cuáles son algunas de esas costumbres de antes con las que vivió su mamá? Con todos los reglamentos de una familia más o menos acomodada bien, ¿verdad? Las costumbres que tenían, ir a misa y todo. Mi mamá estuvo internada también en el colegio, salió a los 16 años del colegio, pero ella era una persona preparada, tocaba el piano y en las casas se usaban las reuniones familiares así. Casi en todas partes había quien tocara el piano porque en muchas partes sí tenían su piano. Y así en sus reuniones y todo eso. Y ya mi mamá conoció a una persona que fue mi papá y como era una educación diferente la de con mi papá a la de con mi mamá, y como la fueron a pedir y no se la dieron,
a mi papá. Él se la robó y ya se casó después de que se la llevó y la recogieron y ya salió para casarse de ahí de otra vez de su casa. ¿Recuerda, le dijeron dónde se casaron ellos? Eso. ¿En qué iglesia? No me acuerdo, ¿No? yo no tuve la precaución de pedir, de saber en qué templo. Se me hace que fue en la Capilla de Jesús. También un lugar de mártires. Ahí estuvieron mártires, No santos, sé. santos mártires. ¿Y cómo fue su niñez? ¿Usted cómo la vivió? ¿Cómo recuerda haber pasado su niñez en aquellos tiempos de la Guadalajara que muchos de nosotros ya no conocimos? ¿Cómo era su niñez en la Pues ciudad? yo, mi niñez fue muy corta. Desgraciadamente no pude seguir pronunciando el nombre de mamá porque mi mamá se murió cuando yo tenía 8 años. Acababa de salir yo del colegio porque estaba internada también. Estaba de vacaciones y estábamos comiendo un día y me dice mi mamá, las dos nomás, la casa donde vivía mi mamá con mi papá era la casa de mis abuelitos y a mi mamá no la querían su señora, la señora suegra. O sea, mi abuelita no la quería, le decía a la Catrina, porque mi mamá no sabía hacer qué hacer. Mi mamá sabía tocar el piano. Y pues otra cultura diferente a la de con mi papá, ¿verdad? Y le mandaron una persona que le ayudara a mi mamá a hacer el quehacer para que se enseñara, porque no estaba acostumbrada a hacer quehacer. Y un día hizo la comida y mi papá no llegaba pronto, entonces habíamos comido las dos, ¿verdad? Pues ella más bien se sentó a comer conmigo para que yo también comiera, ¿verdad? Porque ya era tarde y mi papá me llevaba esperándolo. Y ya se llegó la hora de que llegó y mi mamá me había dicho, te voy a prestar este cestito que tiene caniquitas, unas caniquitas que había muy bonitas, y las separas y las que te gusten más, y mira, aquí las pones. Me voy a recostar un poquito porque me duele mucho la cabeza. Cuando llegue tu papá, me llamas para levantarme a servirle. Ya había dejado la mesa puesta y se fue a acostar. Entonces, al ratito de que se acostó, se levantó y me dice, me duele mucho mi cabeza. Y sentí como que quería volver el estómago. Y antes se acostumbraba a que había vacinillas en los burós en vez de haber zapatos. Había vacinillas y porque los baños los tenían en el mero rincón todas las casas, ¿verdad? Pero en que eran baños que no eran de drenaje como ahora. Entonces, vi que mi mamá sacó la vacinilla y como que sentía ganas de volver. Yo no me acuerdo si volvió o no. Fui a hablarle a mis primas, a decirle, mi mamá, ya fuimos a decirle, porque la casa, como les decía, que era de mi abuelita, y mi abuelita hizo 4 partes para 4 hermanos, ¿verdad? Entonces, cada quien tenía su pedazo, pero la casa de adentro no estaba como dividida todavía. Ya vinieron a ver a mi mamá, fui a hablarles yo. Me acuerdo nada más que me pasaron a su recámara de ellos, a que le llevaron la mano a mi mamá para que me diera la bendición. Y ya me sacaron del cuarto y ya cuando vi a mi mamá ya era porque estaba ya tendida en la sala. Y ya me quedé sin mamá. Ya no fue igual la vida que tuve después, porque pues todos con su mamá y yo me hizo mucha falta decir mamá, porque yo los veía todos con su mamá y yo nomás los veía. Decía, yo ya no tengo mamá. Así fue. Seguí creciendo y conocí a mi esposo. Casi no tuve novios, casi nomás él. Y luego pronto me casé. ¿Cómo conoció a su esposo? En el templo. Nos llevaban a los Rosarios de las Ánimas, al templo de Mexicalcingo. Nosotros vivíamos espalditas de San Antonio,
del templo de San Antonio. Mis abuelitos regalaron una parte de todo su terreno, de todo el frente de su terreno, para cuando estaban construyendo el templo de San Antonio. Ahí vivíamos nosotros y nos llevaban a los Rosarios de las Ánimas todo el mes de noviembre a Mexicalcingo y ahí conocí a mi esposo. Él estuvo en el seminario 7 años, pero se salió. Cuando yo lo conocí ya no estaba en el seminario, ya estaba él estudiando. Y luego nos casamos ya. ¿Qué fue lo que le gustó de su esposo? ¿Qué le llamó la atención? ¿O él la vio, le habló primero? ¿Cómo fue ese momento? Él fue pues como hablarles a los, no sé cómo se acostumbró siempre y hasta la fecha, digo yo. Se conocen, se tratan, se hacen novios, se tratan y se casan uno. ¿Cómo recuerda el barrio de San Antonio, en ese tiempo en el que conoció a su esposo? San Antonio nos llevaban a los Rosarios de las Ánimas que había cada año en el mes de noviembre, no sé si siga la devoción, era el mes de las ánimas y era el Rosario de las Ánimas y nos llevaba un tío mío a todas las primas porque los 4 hermanos, como tenían su casa de que hicieron la parte, la abuelita hizo las partes, pero no se dividieron de adentro. Adentro era todo el patio y no lo dividieron porque ahí teníamos nosotros columpios. Hicieron una alberquita chiquita porque no había agua de tubo. En las casas todavía no se usaba. Todas las casas tenían su pozo de agua. ¿Cómo recuerda el barrio de San Antonio? Muy bonito. ¿Qué recuerda cómo eran las calles? Pues ¿Cómo recuerda? normales, como están ahorita, nomás que no estaban pavimentadas ni nada, empedradas, ¿verdad? Así es. Y no había el mercado que está enfrente del templo. No había mercado. Se hacían las vendimias en el suelo todos los martes, porque era el día que iba mucha gente a visitar la imagen de San Antonio de Padua, sobre todo las muchachas, porque desde que era abogado de las novias, ¿verdad? Ahí iba mucha gente porque era muy milagroso. ¿Seguirá la devoción así? ¿Quién sabe? Y cuando conoció a su esposo, ¿qué sucedió? ¿Cómo vivió ese proceso cuando se casó? ¿Nos podría compartir? Me casé ¿A qué edad, perdón, también? a los 21 años. ¿Y cuántos tenía su esposo? Me llevaba con 5. ¿Cómo recuerda el día de su boda? Pues muy bonito. Me casé en el templo de Mexicalcingo. Ahí fue mi boda y luego hicieron una fiestecita. Pues normal, como una fiesta con la música y todo. Ahí fue el recibimiento de todas las personas en la casa de mi esposo. Y hasta que llegó la hora de que ese mismo día nos fuimos de viaje de boda, en la tardecita después de comer, y ya nos fueron a despedir, nos llevaron a la central. Estaba recién estrenada la central, nos llevaron a la central y ya nos fuimos. Ya regresamos y ya regresé yo a lo que había sido mi casa antes, porque ya habían ya habían hecho las divisiones de lo que les dejó mi abuelita y el pedazo que era de nosotros. Mi papá hacía poquito, como un mes, que nos habíamos cambiado a otra casa que había estado haciendo mi papá para cambiarnos de ahí porque él seguro tenía otras intenciones dividiendo las partes, ¿verdad? Como hacer su otra casa. Cuando usted se casó, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era lo que yo? hacía? Ajá. Antes de casarse, cuando conoció a su esposo, ¿qué hacía usted? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué labores hacía? Labores de casa. Y antes de conocer a su esposo, como joven, ¿a qué se dedicaba? Pues estudié, pero como mi papá era tan delicado, era un señor tan delicadísimo, que no me dejaba salir sola a ninguna parte. Entonces, no quiso que estudiara en la industrial, que era una escuela que había como a decir ahora el CECATI, ¿verdad? Pero antes era la escuela industrial. Había
las industrias que hay, había maestros para todas esas y ya. Uno escogía la que uno hubiera querido de las que había y ya estudiaba en esa. Pero a mí mi papá no me dejó estudiar nada. ¿Qué le hubiera Yo gustado estudiar? Le dije que quería estudiar, bueno, que me dejaran que sea estudiar lo de belleza. Y me gustaba mucho peinar mis muñecas. Le dije yo, bueno, pues, enseñarme a peinar. Pues tuve que contratar quien fuera a enseñarme a la casa y fue una señorita que estaba en el salón de belleza blanco y negro, así se llamaba, estaba en el centro. Y ella iba a darme clases de belleza, de tocados y de peinados y todo eso, que de lo que se usaba antes. ¿Cómo reaccionó su papá cuando usted le dijo que se quería casar, que tenía novio? Ay, pues no, ya vamos, toda la familia estaba esperando a ver cómo era tan delicado y esperando a ver qué reacción iba a haber y todo eso. Me dijo, muy enérgico, ¿y a qué horas van a venir a pedir? Porque le dije, me van a venir a pedir. No, pues para que me haga favor de estar aquí, papá. Pues ahí estuvo. Y ya fue el padre con el papá de mi esposo y no les dijo, siéntense. Los pasó y nomás llegaron hasta pasado el pasillo y nunca les dijo, pasemos a la sala. No, no, nada. Ni en el corredor siéntense ni nada. Nomás a lo que iban y parados los recibió y parados salieron y se fueron. Fue un momento chico. Ya. Así. Y luego ya, a mí ya no me habló para nada. Después de que ya después ya me empezó a hablar. Cuando se casó, platíquenos de su vida de casada, cuántos hijos tuvo. No, pues mi esposo era muy atento conmigo para todo lo que yo quería. Me decía que sí, nunca me dijo que no. O si me decía que no, yo me hacía la enojada y ella se hacía lo que yo decía. ¿Verdad que tu papá era muy bueno? Hasta la fecha, ¿verdad? Así fue. Así fue. ¿Y de sus hijos, cómo vivió esta etapa también de la maternidad? Pues muy contenta. Cada que nos llegaba un hijo y cuando llegó el primero, pues mucho gusto para los dos y para mi papá también, porque todavía vivía mi papá. Ya cuando nació el segundo niño, también vivía mi papá, pero al tercero ya se había ido. ¿A qué edad? Cuando nació el tercero, pues. En el día a día, ¿cuál era la enseñanza de fe y de valores que ustedes les transmitieron a sus hijos como matrimonio? ¿Ya de casados mis hijos? Usted, con su esposo, ¿cómo los formaron? ¿Cómo fue la formación que les dieron a sus hijos de educación? Nosotros, pues la normal, ¿verdad? Tenerlos, criarlos y irles enseñando desde chiquitos las costumbres de nosotros. La fe, ¿qué papel jugó? Igual, tener fe, vamos a pedir esto, pero con mucha fe para que papá Dios nos lo conceda y nos ayude, ¿verdad? Lo normal, pues, en las familias. ¿Qué actividades recuerda que hacían? ¿Los reunían en oración a rezar el rosario? ¿Iban a misa juntos? Y si no podía ir, yo me tocó vivir en una calle donde teníamos el templo en la esquina, no tenían que atravesar la calle. Entonces, diario íbamos al rosario, como siempre. Se ha acostumbrado a rezar diario el rosario en casa. ¿Lo rezó con sus hijos también? Toda la familia. ¿Cómo hacía que todos sus hijos estuvieran rezando el rosario? ¿Cómo los organizaba? Cuando se murió mi abuelita, pues le dio su parte a cada quien, pero como era una casa grande, había un corredor muy grande. Entonces, tomó su parte cada uno de los hermanos. Había una mesa grande. Y en la noche, cuando ya estábamos grandes y todos los 4 matrimonios ya tenían sus hijos también, se dejó esa mesa grande y ahí en esa mesa grande a veces jugábamos lotería
en la noche o en fin, ¿verdad? Así. Y rodeados de la mesa, todos los sobrinos o primos, todos nos reuníamos en la noche o en la tarde. Y a veces después de rezar el rosario, que llegaban los señores de trabajar, o sea, los hermanos, pues, se reunían, saliendo del trabajo, se reunían, se rezaba el rosario, se merendaba y luego ya se ponía uno a jugar lotería o todo eso, pero entre todos no había necesidad de ir a buscar donde jugaran lotería o algo, como así lo hacían en el jardín de San Antonio, del templo. Había jardín enfrente del templo y ahí había lugar para que hubiera un puesto grande donde había que jugaban lotería y que vendían así burundangas para los chiquillos. En ese tiempo, como ama de casa, ¿hubo algún tiempo en el que usted estuvo trabajando? Yo estuve en la escuela. Mi papá no me dejó trabajar en ninguna parte. Me iban a enseñar a mi casa una señorita que quiso ir a casa a darme clases del salón blanco y negro, un salón de belleza que había en el centro. Anduve investigando mi papá, quién podía ir a darme clases de belleza. Y fue una señorita del salón blanco y negro. Cuando estuvo casada, ¿trabajó o solamente se dedicó al hogar? No, estudié ya de casada, estudié un tiempo para maestra, pero no terminé. Estaba muy interrumpida mi vida para atender, me sentía yo mal, no alcanzaba a hacer todo, entonces tuve que dejar el estudio. ¿Qué estaba estudiando? Para maestra. ¿En dónde estaba estudiando? En la industrial. ¿Cuánto tiempo estuvo estudiando? Pues interrumpí mucho, pero fueron como 2 años y poquito más. ¿Y laboralmente qué trabajos tuvo? No, ya pues de casada. yo las labores de casa y me gustaba mucho, pues como la casa era casi más de media cuadra de puros de la familia, pegadito a nosotros había la casa de una prima de mi papá, y ella está, el matrimonio ese, estuvo casado también con hijos, y una de las hijas estudió en la industrial. La industrial era como decir ahora el Cecati. Y en la escuela industrial había para maestras, había para la corte de ropa, bueno, todo lo relacionado con el hogar. Cocina y todo eso, y a mí me gustó mucho la cocina, y luego yo entré a estudiar la cocina también, un tiempo, corte de ropa, pero no me gustó, como que no tenía muchas ideas para eso. ¿Le gustaban mucho las manualidades? Demasiado. ¿Qué realizó? Ay, infinidad. ¿Cómo qué? Aprendí muchas cosas a hacer. Mira, como esa imagen. Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Esa la hizo usted? Sí, y otras más. Y pues muchas cosas. ¿En qué técnica? Decoración de pasteles, completo el curso. Cocina, ¿verdad? Pues cocina casi diario. Lo hacía, así es que tuve experiencia, ¿verdad? Para hacer pasteles, para hacer, pues, algunas cosas. Las más que pude, porque siempre quería aprender mucho de muchas cosas así, pero no podía ya. Y luego ya, como casada y con los niños y todo, tuve que dedicar exclusivamente al hogar, y luego ya empezaron a crecer, y pues yo enseñándoles en cuanto a educación, pues los principios morales que yo tuve y que toda la familia teníamos, pues, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principios morales más importantes para usted que le transmitió a sus hijos?
Pues empezando la religión, ¿verdad? Y la urbanidad que debe ser en la familia, como el comportamiento humano, ¿verdad? Y todo eso hasta que se casaron. Así es. Y Ya que, me platican sus hijas que también dio clases usted, fue sí, maestra. sí, lo que yo estuve estudiando me sirvió para que me pudieran recibir como maestra en varias, en la universidad femenina. Trabajé bastante tiempecito ahí. ¿En Estados Unidos también estuvo? Sí, pero yo no podía allá. ¿Cómo se le En dio esa? varias partes me invitaban, en varias partes me decían, yo no sé ni inglés. Les decía, yo no sé ni inglés. Me decían, no importa, le pedimos traductora para enseñarles de lo que yo sabía, que les gustó porque ya puse una exposición. Fui a tomar un curso que habían anunciado, cursos de trabajos manuales, así, ¿verdad? Y me dice la esposa de mi hijo que vive allá, que si quería ir, que me iba a escribir. Sí, escribe. Y ya se llegó el día de ir y ya, como la maestra ya era la segunda vez que faltaba, yo le estaba platicando a una señora como de mi edad, porque había mucha juventud ahí, de que yo ya sabía, pero que iba a ver qué más podía aprender ahí, ¿verdad? Yo ya vivía aquí, pero había ido para allá porque ya estaban mis hijos casados. Pues les dije que yo ya trabajaba y todo eso, y como en donde me había inscrito para entrar a tomar la clase que iba a haber ahí en la escuela, es una escuela muy grande ahí, de mucha importancia, y dieron ese curso y otros más, pero no sé de qué, pero en ese yo me inscribí y platicando con una señora que yo ya sabía, pero que quería aprender más y todo eso, por eso me había inscrito ahí a tomar el curso, a ver qué novedades había. Y el curso, como ya había pasado algo igual y de vuelta les había fallado la maestra, la señora con la que yo estuve platicando le dijo a la directora, me mandó llamar y le dije, pero pues yo cómo puedo, aquí yo no tengo ni permiso ni nada, me vayan a sacar para... No, dice, mientras esté dando el curso, nosotros aquí la protegemos, pero denos el curso porque la maestra no se presentó. Y dice, es la segunda vez que nos falla, denos. Le dije yo, bueno, pues yo no sé si le vaya a gustar lo que yo les vaya a enseñar. Por favor, denos el curso usted. Y se los di y le seguí dando como varios, ¿verdad? Porque les gustó, se les hizo una novedad lo que yo aprendí aquí, que les enseñé a hacer allá. ¿Qué les enseñó a hacer? Flores de papel, de popote, casitas y alajeros de popote. Les enseñé a hacer por lo que se usaba, pues, ¿verdad? El migajón y de que corta uno pedacitos y los pega y luego los barniza y así, papel, algo así. Y más que, no me acuerdo ahorita. Tarjetería española. ¿Cómo era la tarjetería española? La tarjetería española, ¿cómo te diría? Alguna cosa que te guste, que tú puedas sacar, si sabes dibujar, ¿verdad? Hacer el dibujo y luego iluminarlo y adornarlo con lo que tú quieras, así, por ejemplo, usar semillas y eso, esas cosas así. ¿Y qué satisfacción le dejó todo lo que realizó laboralmente? Y o sea, que estaba casada, tenía sus hijos, pero que también pudo trabajar. ¿Cómo se sentía con estas dos áreas? Trabajé en la universidad femenina varios años y luego di cocina también daba cocina y repostería y manualidades. ¿Cómo se sintió trabajando? Pues muy realizada con lo que había aprendido. ¿Era porque difícil? No era todo lo que yo quería, pero lo que yo sabía, bien empleado, ¿verdad? ¿Era difícil en ese tiempo poder trabajar, tener a los hijos? Sí fue un grande desafío.
Pues claro que sí, pero así me las veía negras, pero salí adelante. ¿Cómo le hizo con 13 hijos para organizar su tiempo? Todas tenían su tarea y Lucy era la que se encargaba y supo dirigir. ¿Sus hijas más grandes le ayudaban? Supo dirigir la orquesta, sí. ¿Cómo fue de apoyo para usted sus hijas, las más grandes? Ay, pues mucho apoyo porque se encargaba de todo lo de la casa mientras yo estaba allá, mientras yo venía. En una ocasión, les voy a platicar, no sé, tú conoces a Marta, mi hija, ¿verdad? En una ocasión me fui, yo estaba trabajando entonces en la Universidad Femenina. Y cuando venía de regreso, que tomé el camión, ay, dije, ¿qué les voy a hacer de comer? Ay, Dios de mi vida. Ahora, al pagar vi que traía mucha feria que me habían dado. Dije, ay, Dios mío, ahorita que me estoy acordando, pensando yo, ¿verdad? No le dejé el dinero a Marta para que hiciera la comida. Ay, qué barbaridad. Y ahorita ya a la hora que es, yo salía a las 2 de la tarde. Entonces, ya cuando llegué a la casa, me bajé del camión con mucho pendiente. Ay, Dios mío, pensando. Llegué y vi que había visita, para variar. Ay, estaba una señorita y una señora ya más grande de visita de Santa Anita, las señoras, y cada que venían se quedaban a comer en casa. Y entonces ese día, y a ver, no sabía qué habían hecho, y ay, Marta, ¿qué podía haber hecho? Marta es la cuarta, verás cuál es. Marta, ya ni sé. Bueno, una de mis hijas, que fue la que le tocaba la cocina, ayudarme pues, ¿verdad? Y todo eso. Pero ese día dije, cuando venía en el camión, dije, ay, me dieron el vuelto y al guardarlo vi que traía ahí el dinero del gasto. Ay, no le dejé dinero a Marta para la comida, pensando yo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, pues pensando que iba a ser bueno. Ya llegué y veo que había visita. Estaba un cuñado de nosotros, un cuñado de mi esposo, que él vivía ahí siempre porque se había quedado solo y se fue a vivir ahí con nosotros. Un hermano de mi esposo. Y muy delicado el señor, muy delicado, era escultor. Y habían mandado a hacer una imagen de Santa Anita, unas señoritas, y habían venido a ver qué pasaba con la imagen, cómo iba con la imagen el señor escultor, que era mi cuñado y que vivía ahí. Y luego a la mera hora de la comida, ya que llegué yo, me saludaron y todo, y ya dije yo, ahí visitas se van a quedar a comer, ¿y qué les voy a dar si no había dinero que le hubiera dejado a mi hija? Pues ahí estaba también Marta sentada de visita, también, ahí entre las personas. Ya llegué y le digo, ay, hija, no te dejé dinero y se van a quedar a comer. No te apures, me dijo, las puse siempre a que me ayudaran a hacer de comida. Le digo, ¿qué vamos a hacer? No te apures, mamá, ya está la comida. ¿Cómo que ya está la comida? Ven. Y ya fui a la cocina. Ya tenía la mesa puesta en el comedor y todo eso. Ya abrió el horno, lo sacó y veo uno de los moldes de hornear, con un rollo así de grande, rollo de frijoles, y tenía unas latas de sardina. Yo preparó la sardina y preparó los frijoles, hizo una camita de frijoles, puso el relleno y encima de una servilleta, y lo fue doblando para que se hiciera el rollo, y ya lo puso en la hoja, lo barnizó con huevo y le puso quesito y ajonjolí tostado así. Y me dice, mira, ahí voy viendo el rollo. Ay, hija, ¿y cómo le hiciste? Pues ven, y ya me enseñó su rollo. Qué bonito le quedó. Pues eso fue lo que hicimos.
y una ensalada que tenía ahí, una lechuga picada, pues se llevó muy bien con el rollo. El rollo de frijoles lo rellenó de sardina preparada Qué rico. y me sacó del apuro. Y es lo que les enseñó también, ¿verdad? No, A hacer. eso a mis hijas las enseñaba cuando iba a hacer cosas así, sí. Y de cocina también y de decoración de pasteles también. Nada menos, en la noche estuve pensando, fíjate lo que estaba pensando, ahí arriba del ropero está empezado la base de la Torre Eiffel, que estaba enseñando a una niña a decorar, ¿verdad? Me dijo que sí le enseña, pero pues no le gusté, ya no vino. Y ahí se quedó lo que empezó a hacer. Y vamos a hacer la Torre Eiffel. Dije, que haga la Torre Eiffel. Es donde puede empezar a coger la duya y a hacer rayitas con el glass. Dije, y va a ser la torre que la puede hacer. Y ya que la había armada, pues se va a entusiasmar y entonces va a querer seguir estudiando, ¿verdad? Claro. Pues nomás se quedó empezada porque ya no vino. ¿Y usted tiene familiares también que son artesanos, que realizan alguna obra, o sea, que de arte, como la imagen de la Virgen que tiene ahí atrás? ¿Que les gusta la escultura en madera? ¿Familiares lo han hecho obras de arte así? No. ¿No? ¿Sus tíos? A nadie. ¿No? Ah, bueno, pero mis cuñados, parte de mi esposo, sí, pero ya se murieron. Ellos que sabían que eran de veras escultores, porque traían la escuela de su papá, de ellos, y que estudiaron en la escuela industrial precisamente que había para hombres y mujeres. ¿Y esa imagen la hicieron ellos? ¿La que tiene aquí de la Virgen? La hizo mi señor suegro esa. ¿La Virgencita? Pero quiero que me hagas favor de verla, la perfección para trabajar la madera. ¿Quién hizo la imagen de la Virgen? Un cuñado mío. ¿Y se la regaló a usted? Sí. ¿Qué significa para usted tener esta imagen de la Virgen? Ay, pues una satisfacción muy grande, ¿verdad? Ajá. Una satisfacción muy grande de tenerla. Y la quiero mucho porque me ha hecho milagros, más la quiero. ¿Qué milagros ha intercedido la Virgen? En que le he pedido pues la salud, por varios problemas que tiene uno, ¿verdad? ¿Qué advocaciones de la Virgen? Es la Purísima, la Inmaculada Concepción. Y de la familia de su esposo, al ser seminarista, ¿qué le compartió su esposo de anécdotas en el seminario? ¿Le tocó conocer alguno de los mártires, algún sacerdote? No, casi no platicábamos de religión así, no platicábamos nada de su salida del seminario. ¿O de los que conoció él? ¿Conocía muchos sacerdotes? Varios que fueron sus compañeros, pero que ellos sí se ordenaron. Ajá. Teníamos visitas de sacerdotes, de esos que fueron sus compañeros, lo visitaban. ¿Recuerda el nombre de alguno? No, ya no me acuerdo. ¿Cómo describiría a su esposo? ¿Como padre de familia, como esposo? ¿Nos lo puede volver a describir, por favor? ¿Cómo era su esposo? ¿Cómo se portaba? Pues era una persona demasiado educada, que más bien yo era la que llevaba la batuta, porque él para todo decía que sí, y lo que diga tu mamá, y lo que diga todo era lo que diga tu mamá. Pero en varias ocasiones le decía, no me dejes a mí la responsabilidad completa. Tú también tienes que decidir, o vamos decidiendo lo mismo. ¿Cuántos años y entre los dos nos poníamos de acuerdo. ¿Cuántos años duraron casados antes de que él falleciera? ¿Recuerda la fecha de su...? De 1921, 46 años duramos de casados. ¿A qué edad murió él? Él murió 72. Después de tantos años de casados, ¿cómo fue para usted? Sabemos que es doloroso, pero ¿cómo vivió, cómo siguió adelante con su familia después de que su esposo falleció? No, pues afortunadamente ya todos
estaban unos estudiando y otros trabajando, y entre todos sacaron, y a la que le llevó la peor parte, pero todos cooperaban todos entraron a trabajar, estudiaban y trabajaban. Lo malo es que no salían las carreras porque las tenían que dejar por algún motivo. ¿Tiene profesionistas entre sus hijos? Pues no, pero pues Manuel, el más chico, y luego pues todas como profesionistas, pero sin recibirse. Ajá. Y Carreras sí. así técnicas. Sí, carreras cortas, sí que. ¿Cómo ve a la sociedad en este tiempo? Usted tiene la oportunidad que muchos no han tenido. Ha cumplido 100 años y ha conocido mucho de la ciudad, de los valores, la fe, de la cual ha sido usted transmisora. ¿Cómo percibe a la sociedad? ¿Cómo la ve actualmente? Pues que les faltan muchos valores, ¿verdad? ¿Hay un gran abismo entre lo que a usted le tocó vivir? Hay muchísimo. ¿Cómo qué nos podría especificar? Pues principalmente porque no tienen ahorita, como que no tienen la capacidad para comprender cómo se debe de llevar una familia, ¿verdad? O vivir en una familia, ¿verdad? El comportamiento es muy diferente al que había antes. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo nos podría Muy decir? intelectual. Demasiado, que muchas veces yo ya ignoro más bien. Por las noticias me doy cuenta, pero Sí, hay gran diferencia. sí. ¿Qué consejo le daría usted a los matrimonios? ¿Cuál fue la clave de su matrimonio para durar mija, casi 50 años? Pues fíjate que está muy difícil. ¿Qué es lo que les ayudó a ustedes? Yo ya no te puedo decir cómo está viviendo, que no me gusta nada, ¿verdad? Los tiempos de ahora comparados con los que yo viví. ¿A usted cuál fue su clave, lo que hizo que su matrimonio durara? Pues las reglas que había, que una las cumplía como se lo pedían a uno sus padres, ¿verdad? Mira, en que yo sabía que todos los consejos y todo, la manera de vivir como vivíamos nosotros, tenía yo mucha confianza en ellos de que hicieran las cosas como uno se las enseñaba, ¿verdad? Para que pudieran seguir igual. ¿Su familia cómo está ahorita en el día a día? ¿Le llaman sus hijos? ¿Cómo sigue esa comunicación? Que ya están casados o algunos están en distintos lugares. ¿Cómo está en comunicación con su familia? Muy bien, porque todos me llaman. Tú te das cuenta, ¿verdad, mija? Que también la he adoptado como hija. También a ella. Sí, la siento como mía, ¿verdad? Claro. Es que su mamá y yo nos quisimos como amiguitas, un cariño sincero de veras, de verdad. Y digo yo, ay, el recuerdo de ella, yo recuerda a Gloria y su mamá de ellos, como fuimos las dos, salíamos siempre de acuerdo en nuestras decisiones a veces, ¿verdad? Ella me platicaba, yo le platicaba los problemas a veces y todos salíamos de acuerdo, y pues una amistad muy bonita que la sentí, que ahora yo los quiero mucho. Digo, este es el recuerdo que me dejó Gloria de ella. De ¿cómo te diré? Demostrando que tuvimos una amistad muy bonita. Que habla del valor de la amistad, ¿verdad? El valor de la amistad, exactamente. Esto es algo importante que nos comparte, sobre todo en profundizar en la amistad verdadera actualmente, no superficial, sino en la sinceridad, el respeto. Sí, y es tanta mi imaginación que digo que me está oyendo platicar. Claro, que sigue, Dios da esa gracia también. Y me está oyendo platicar. Compártanos también de sus momentos de oración que tiene actualmente. Hay un grupo con el que ustedes oran, de la preciosa sangre de Cristo. Platíquenos de sus momentos de oración. Pues, ¿qué te puedo platicar? Que yo las invité a rezar el rosario. El rosario, les digo, el rosario de la sangre de Papá Dios, que yo le tengo muchísima devoción, mucha seguridad,
en lo que le pido y cada vez lo compruebo más que me escucha. ¿Cuánto tiempo tienen con el grupo que se reúnen a orar? Digo, sabemos que por la pandemia algunos momentos tuvieron Sí. pausa, pero ¿cómo se reúnen? ¿Aquí en su casa? 12 años reuniéndose. ¿Qué ha sido para usted tener esa perseverancia con el grupo de Ay, pues oración? una satisfacción muy grande, ¿ves? Para mí, una satisfacción muy grande. ¿Y todos los días ora con la misa? ¿Ve la misa? Y el rosario. ¿En qué El rosario. medios? ¿En qué medios de comunicación? Pues en que lo rezo. ¿Dónde ve la misa? En el radio, en María Visión. ¿Todos los días? ¿Qué significa para usted ese alimento espiritual de la misa? Pues una satisfacción muy grande para mí y una seguridad que, que tengo para que papá Dios me escuche cuando le pida, ¿verdad? ¿Todos los días hace Un sus día sí y oraciones? otro también, como comer, Ajá. así. ¿Cómo se prepara para orar? ¿Cómo acomoda? No, yo tengo una mesita y mis estampitas de mis devociones y las pongo en la noche después de que rezo con ellas y en la mañana para quitarlas también. Y ya. ¿Es importante la oración en su vida? Claro que sí, porque el día que no rezo no estoy contenta. Por algún motivo que no pueda, luego ya lo hago pidiéndole perdona, papá Dios. Ay, Señor, perdóname porque ahora no te pude rezar a tal y cual hora, pero ahorita lo estoy haciendo. ¿Y pide por su familia? ¿Cuáles son sus Hasta peticiones? por ti voy a pedir. Ah, muchas gracias. Así. ¿Pide por su comunidad también? ¿Cómo es su oración? No, pues todas, yo pido mucho por todas las familias que viven aquí en este lugar donde yo vivo también. Así es. Entonces, ¿tiene muchas imágenes que le han regalado de santitos? Usted nos comentaba que no ha comprado las imágenes, que todas se las han regalado. Sí. Todos los cuadros, las imágenes de bulto, así le han llegado. Platíquenos esta experiencia. Pues fíjate, la virgencita ¿dónde está? La virgencita de la milagrosa que tengo siempre ahí. Esa la hizo mi señor suegro, pero ve sus facciones de la Virgen y compárala con las que hacen ahora. Esta es de madera y yo veía porque tenían su taller y yo veía cómo trabajaban la madera. Y ahorita su movilidad, ¿cómo la tiene a sus 100 años? Me encanta hacer cosas manuales, me encanta hacer pues, muchas cosas que hacía inventaba, ver. Muy bien, perfecto. Y la cocina también me gusta mucho, ¿verdad? ¿Qué mensaje le da a la gente? ¿Qué le quiere decir de conclusión a las personas para motivarlos a que sigan disfrutando de la vida? Mucha gente que dice, no, ya estoy demasiado grande para lograr mis sueños. ¿Qué les dice usted con 100 años y que aquí está? Muy bien, gracias a Dios. Pues llevar una vida, sabiéndola llevar con todo las partes que se necesitan para describir, ¿verdad? Cómo se debe de hacer las cosas. Sí, y ver ejemplos de personas que digan, no, pues esta persona sí se porta así debe de portarse uno también, y así, ver el ejemplo. Tú ves, a ver, no, pues esa amistad no me conviene, ¿verdad? Por esto, así. ¿Ves? Tú mismo escoges tus amistades. Exacto. Tu modo de vivir ya llevando también las reglas que ves que sean, mira, no es porque te presuman ni nada, pero de aquí hay matrimonios que a veces yo no sé ni dónde viven ni nada, y vienen, Estelita, que yo no he convivido con esto. Vamos a salir fuera, nos da su bendición. Ay, digo yo, pues yo quién soy, pues Dios santo. Pues ya les doy su bendición, ¿verdad? Y les agradezco porque me vengan a decir, digo yo, pues, ¿verdad? Tener la y protección como las personas que vivimos en este lugar, vamos a rezar aunque sea un Padre Nuestro, ¿verdad? Claro, que es importante la oración de intercesión también. Le agradecemos también mucho su tiempo y le felicitamos por estos 100 años que Dios le ha permitido vivir. Y qué tal esos recuerdos tan frescos que tiene.
buenos Pues sí, recuerdos que tiene y que sí. puede compartir. Pues esa ha sido mi vida. ¿Mm? Así es. Nací el 12 de febrero de 1923 y cuando termine, pues no sé, ¿verdad? Me casé a los 21 años, tuve 13 hijos, y me murieron 4, se murió mi esposo y viven ahorita 10. Todos estamos unidos. Si Pero quieres que te diga también mis hijos adoptados, sí, claro, ¿sí? sí. ¿Cuántos tengo? Su mamá de ella y yo nos quisimos mucho. Ay, me acuerdo cuando vino que estaba yo aquí sentada. Y ay, qué bueno que viniste, le digo yo sí. Dice, pero mira, Estelita, si nomás voy a durar un ratito, nomás vine a verte de pasadita. Luego nos vamos a ver. A ver qué día de la semana puedo venir Ujú. y ya me estoy contigo un buen rato, como siempre. Cuando venía a veces, ya no la volví a ver. Ya no la volví a ver porque ese día, pues yo creo que vino a despedirse porque la operaron al día siguiente, ¿verdad? Ahora, y se muere. Después de que la operaron, y para mí fue una sorpresa muy grande. Me pudo mucho, sí, porque nos estimamos mucho, pero me dejó la descendencia, ¿verdad? A su De las muchachas que yo las quiero mucho, como mis hijas también, porque digo yo, ellas pues nos quisimos tanto, Gloria y yo, que ahora ellas, yo las voy a querer como si fueran Gloria. Nunca llegará a ese amor que tenía ella, ¿verdad? Pero yo, sí, lo más que pueda, ¿verdad? Muchas gracias por habernos abierto su corazón y las puertas de su casa. Pues que agradeces, aquí está, para la hora que gustes. ¿Puede Ay, dar su bendición? con mucho gusto. Que la sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y la tierra, te cubra de todo peligro, te acompañe donde quiera que vayas, te socorra y te ilumine ahora siempre. Amén. Amén. Muchas gracias.